Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es este el carpintero? Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban de dónde le viene todo esto y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Profeta no es bien recibido en su tierra por sus conocidos y aún por sus parientes. Dice Jesús, y todavía sigue siendo así, porque muchas veces hay conversiones en algún miembro de la familia y al este miembro proclamar la grandeza de Dios y hablarle a sus familiares, a sus amistades en el barrio, en el pueblo, muchas veces no creen en esa conversión que ha habido en esa persona y realmente siempre miran el pasado y no miran realmente el presente, lo que ha hecho Dios en esa persona. Y esta misma persona puede ir a otro lugar y dar su testimonio y proclamar a Jesucristo con la unción del Espíritu Santo y pueden haber grandes conversiones y el Señor puede hacer grandes cosas a través de esa persona. Pero en su propio barrio, en su propio pueblo, muchas veces surge la duda de que si es una conversión verdadera. En el caso de Jesús, por todas partes, Él estaba haciendo toda clase de milagros, sanaciones, expulsando demonios en otros pueblos. Y cuando llega a su pueblo, a Nazaret, muchos de los que se habían criado con Él no le creyeron, aún entre sus propios parientes, que no eran hermanos en sí de Jesús, eran parientes, eran quizá primos lejanos o conocidos de la familia, bien allegados a la familia y se llamaban hermanos, así como nosotros también hoy día nos llamamos hermanos cuando estamos siguiendo al Señor y nos reunimos como comunidad, nos llamamos hermanos porque realmente es una forma de identificarnos como los seguidores del Señor. Y en verdad lo somos porque el Señor Jesús nos ha unido en una familia. Pero en este caso de Jesús vemos como muchas personas de las que estaban por allí se admiraban de todo lo que él hacía y toda la fama que había conseguido. Y ni aun así podían creer. Y Jesús se admiró de su falta de fe
y de no poder creer en Él al saber todas las cosas que el Señor estaba haciendo por todas partes. Se admiró mucho, así como se admiró de la fe de aquel pagano, ¿verdad? El capitán romano. Así también se admiraba de la falta de fe de estos conocidos de él y aún de sus parientes. Todo es realmente algo que nos da a entender a nosotros que debemos realmente pedir al Señor la fe para creer en Jesucristo, porque Él es el único Salvador del mundo. Si estamos viendo hoy día personas que todavía dudan de Jesucristo, como dudaron los parientes de Jesucristo allá en su pueblo, los compueblanos, dudaron de toda esta maravilla que hacía él y no podían creer porque decían que lo conocían, pero en realidad no le conocían. No sabían que él realmente era el ungido de Dios, el que había sido engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Lo conocían simplemente como una persona común y corriente que se crió en su vecindad. Hoy mucha gente cree que conoce a Jesús y tiene una fe vacilante, tiene una duda más fuerte que su fe y todavía dice conocer a Jesús. Para conocer a Jesús realmente tenemos que tener una experiencia personal con Él, ser iluminado por el Espíritu Santo para que nos muestre a Jesús, porque para eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para iluminar nuestras mentes y nosotros poder comprender realmente las Escrituras y poderlas creer con la fe que se nos da con el bautismo en el Espíritu Santo, para poder creer realmente todo lo que se dice de Jesús, porque en realidad Él es el único Salvador que hemos de esperar. Él ya llegó, Él volverá nuevamente, pero no como un niño en un pesebre, sino vendrá como justo juez a juzgar entre los buenos y los malos, va a escoger a los buenos, a los que pusieron su confianza en Él, a lo que sea su voluntad salvar, siempre y cuando hayan creído en Él. Así es realmente la realidad de el reino de Dios. Jesús, el Salvador del mundo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Nos dice esta palabra de Dios que Jesús se admiró de su falta de fe, de no poder creer realmente aún por las maravillas que veían y escuchaban decir de Jesús. Si hay un lugar donde un profeta no es bien recibido, es en su propia tierra, en su pueblo, en su comunidad, por lo que le acabo de decir, porque hay una familiaridad con esa persona y no conoce realmente toda la verdad de esa persona, como cuando sucede una conversión entre un montón de amigos, entre muchos amigos, le toma tiempo para asimilar realmente el cambio que ha tenido esa persona. En verdad, ha tenido un encuentro personal con el Señor. Por eso debemos, por todos los medios, de pedir al Señor que ilumine nuestra mente con la luz del Espíritu Santo para nosotros poder ser personas de fe, personas que puedan creer el mensaje que se da de la salvación. Nos dice que al irse Jesús de el lugar donde se encontraba,
Sabes que en la lectura pasada hubo unas grandes hazañas que hizo el Señor, y Él estaba en este lugar y fue de nuevo a Nazaret, pero Él acababa de resucitar a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, una mujer con una hemorragia de sangre, había sanado instantáneamente, y todo esto, toda esta noticia llegaban allá a su pueblo de Nazaret, estoy seguro. Y él dejó ese lugar y se fue a su tierra de Nazaret. Allí a lo mejor esperaba que muchos creyeran y que él podía hacer grandes favores allí, grandes milagros, pero se admiró de su falta de fe, de su incredulidad, y no pudo hacer allí muchos milagros, sino que imponerle la mano sobre a algunos enfermos y sanarlo. Pero seguro que él quería hacer mucho más de lo que hizo en su pueblo. Así pasa muchas veces en el tiempo actual. En una reunión de oración, muchas veces el Señor quiere hacer más y más de sus maravillas y de sus milagros, pero ¿qué pasa? Que entre los que están en esta reunión de oración o espiritual, hay muchos que están dudando y obstaculizan la manifestación del Espíritu Santo, porque las dudas realmente muchos van por la expectativa simplemente de ver qué es lo que pasa, a esperar a, a ver grandes resultados, pero están en sí dudando. Y por eso muchas veces no vemos manifestaciones en medio de nuestras reuniones. Otros quizás están pensando que saben lo suficiente y no creen que realmente vaya el Señor a obrar grandemente en esa reunión. Y muchas veces lo que hace que bloquea al Espíritu Santo de no obrar realmente, porque Él obra donde hay fe, donde hay entrega, donde hay realmente sinceridad. Y cuando todo esto falta, muchas veces esa es la razón por la cual no se experimenta ni se puede ver las grandes manifestaciones de Dios en medio nuestro. Es decir, que tenemos que pedir al Señor perdón por nuestras incredulidades y pedir al Señor que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él, para que Él siga haciendo sus milagros y sus prodigios, para que otros realmente crean que realmente Dios, el Emmanuel, está en medio de nuestro, en verdad, y que en Él nos movemos y existimos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta lectura breve de 6 versículos podemos reflexionarla y darnos cuenta de que el Señor realmente espera de nosotros que le pidamos fe. Si no tenemos la fe, que le pidamos. Si aquellos en su pueblo hubieran sido más humildes y ponen realmente un poquito de confianza en el Señor y de deseo de ver las maravillas que Jesús hizo en otros lugares, verla allí en su pueblo, en su comunidad, hubieran pedido al Señor que aumentara su poca fe, como lo hizo aquel hombre que le llevó a su hijo para que lo sanara. Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Si estas personas de la tierra de Jesús hubieran pedido fe,
el Señor, por seguro, que le hubiera aumentado su fe para que creyeran y pudieran ver los prodigios que el Señor quería hacer en medio de ellos. Por eso vamos a pedir entonces a nosotros que hemos estado caminando con el Señor, o aquellos que todavía están lejos del Señor, que aumente nuestra fe en nosotros para que nosotros podamos realmente recibir del Señor muchos beneficios y bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor te bendiga y que pase un día lleno de la felicidad que solamente viene del Señor, pidiendo que aumente tu poca fe y que te ayude a ver con los ojos espirituales el reino de Dios muy cerca de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Que la pase muy bien.